he llegit una mica la qüestió que ens parlaràs. Des del món del futbol sempre s'ha dit que es pot canviar de religió, es pot canviar inclús de partit polític, actualment inclús de sexe, però que mai es canvia d'equip de futbol. No sé si és així, però això crea cierta violencia. Sí. Endavant, doncs. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer volver a estar aquí con vosotros. El año pasado no pudo ser, el otro sí, el 11 y el 12 sí que estuve. El 12 además con el summa causa y del que habló ayer inmerecidamente Óscar. Me da un poco de vergüenza empezar con lo del fútbol, pero es que tengo la familia dividida, irremediablemente. Mi hijo es del Madrid, no hay nadie perfecto, y mi nuera es del Barça. Entonces el problema que tenemos es de qué va a ser la niña, mi nieta. Yo he sugerido Hércules, que es una alternativa, pero parece que va a ser Barça. Dicho así, uno dice jajajaja porque es una identidad que suma. Pero cuando uno ve que incluso en el Barça ha habido episodios en el viejo pasado de violencia con los Boys Nois y todas aquellas historias, y que después ha habido problemas con otros clubes, por supuesto, no con el Barça, incluso de muertes, uno se da cuenta de que la misma identidad que aún nos une puede convertirse en un elemento de... que pueden ser las mismas. Es decir, no es que haya unas identidades que son buenas y unas identidades que son malas, sino que hay que ver cada una de las identidades en qué contexto se encuentran, como para decir si esta en concreto va a unir o sumar o van a matar. Insisto que pueden ser las mismas y voy a poner ejemplos. Pero antes de empezar, quería un poco situar lo que voy a contar. Es mi propia pelea como reacción contra conversaciones que uno escucha en boca, conversaciones porque no dan más nivel, algunos ministros o artículos bastante sesgados que uno encuentra en la prensa más o menos diaria sobre asuntos que saldrán inmediatamente. Para muchos de vosotros parecerán banalidades, y si os parecen banalidades, me asombra que sigan apareciendo en los periódicos y sigan apareciendo en boca de los ministros, si es que son tan evidentemente banalidades. Después, quiero hacer una pequeña observación sobre mi especialidad. Vosotros sabéis que un especialista es el que sabe cada vez más y más cosas sobre menos y menos temas, hasta que al final lo sabe todo sobre nada. Ese es el ideal del especialista. Bien, yo soy un generalista. Como generalista quiere decir que cada día sé menos cosas sobre más temas, y me temo que al final de esta larga trayectoria ya de jubileta militante, lo que me voy a encontrar es que voy a saber todo, no voy a saber nada sobre todo. Es decir, tendré que callarme. Y estoy ya al borde. Eso, soy consciente de que estoy al borde de llegar a esa situación. Lo de la identidad lo vamos a ver, hoy pretendo plantearlo en varios puntos. El primero es que efectivamente la cuestión de las identidades no van solas. Es decir, plantear identidad como si fuera un ente abstracto que está ahí independientemente de otros factores, pues la verdad no es la mejor forma de entender. La señora que nos hacía la comida en el piso de estudiantes cuando yo vivía en Girona Diputació, hace ya muchos años, decía, era del Barça, evidentemente, decía: Josep Maria, i com és que hi ha un català que és de l'Espanyol? Bueno, es que no van solas. Es decir, esas identidades tienen que ver con trayectorias, con contextos, con otras necesidades que hay que considerar si queremos realmente saber qué puede pasar transformándose de sumar a matar.
El segundo punto que quiero plantear es que las identidades no vienen ahí del cielo, de un punto, una especie de Espíritu Santo, con perdón de la casa, sino que son un poquito más banales como aparecen. En tercer lugar, quiero ver, aunque sea rápidamente, que eso que llaman identificación o identidad tiene objetos muy diferentes. Uno puede sentirse muy identificado con el Barça, pero otro puede sentirse muy identificado con Orejilla del Sordete, su pueblo natal, con mucha más fuerza que la identificación que tiene con respecto al Barça. Un problema que es particularmente importante para la hora de la relación, para pasar de identidad o de identidades a violencia, es cuando se dan identidades amenazadas. Amenazadas desde fuera o amenazadas desde dentro. Es cuando aparecen ya problemas que ya empiezan a ser un poquito más complicados. Y sobre todo cuando la identidad va acompañada del etiquetado. Es decir, todos los que son del Barça, y eso os lo decimos mi nuera y yo a mi hijo, todos los que somos del Barça somos magníficos, estupendos, pero vosotros del Madrid sois unos impresentables. Todos. Ponemos una etiqueta a los del Madrid. Ese etiquetado, después lo hablaremos en serio, ese etiquetado puede ser un elemento altamente preocupante a la hora de pasar del sumar a la violencia. Pondré algunos ejemplos como generalista, no como especialista, es decir, cualquier especialista en el auditorio se dará cuenta de los muchos errores. Es la diferencia entre un callejero y un mapamundi. Yo voy a hacer el mapamundi y naturalmente el que domina el callejero va a decir no, está orientado al este. Pues sí, es verdad, pero en el mapamundi no se ve. Y quiero acabar con algunas consideraciones finales, sobre todo para dar paso a lo que puede ser mucho más interesante, que es lo que va a contar Vicent Martínez, mi colega y a pesar de ello amigo. Vamos al primer punto, al de las identidades que no van solas. No van solas porque tienen un contexto, las identidades, que pueden verse en términos de necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. La identidad es una necesidad básica. La tienen todos los seres humanos, la necesidad. Pero va unida a otras necesidades que hay que considerar. Contrario de identidad es alienación, evidentemente. Y lo que hago aquí es simplemente presentaros esta clasificación muy conocida a partir de la de Johann Galton. Es decir, lo que son necesidades que dependen su satisfacción de los actores o dependen de las estructuras, y las que son materiales y las que no son materiales o son inmateriales. El problema que tenemos aquí es cómo juntar estas dos cosas, es decir, cómo relacionar identidad con la violencia directa, que es lo contrario que es la insatisfacción de la necesidad básica de seguridad. Sin olvidar que hay problemas de bienestar y miseria por un lado, y de libertad y de represión por otro, si realmente queremos entender esa flecha. Si solo nos dedicamos a esa flecha, yo creo, sinceramente, que caemos en declaraciones ministeriales. Muy interesantes, que sirven para legitimar cualquier cosa y su contraria, pero que su relación con la realidad es a lo menos problemática. Caso extremo, agudo, de este problema, no voy a hablar de la yihad porque ya hay especialistas que van a hablar de ello, pero quiero verlo desde el punto de vista de las brigadas internacionales, es decir, desde aquí, que más o menos me puedo mover con lo que hay investigado. Estos son simplemente los datos que hay de dónde provienen estos yihadistas internacionales para acabar yendo ahí, a Siria e Irak. Hay cosas interesantes, desde mi punto de vista por lo menos. Los circulitos muy grandes en el norte de África, el círculo importante en Rusia, Chechenia tal vez, la prácticamente inexistencia en los Estados Unidos, comparado con España es prácticamente la misma cantidad, es decir, es muy poco.
y en cambio el problema que puede suponer en Francia, en Inglaterra o en Alemania este tipo de cuestiones. Bien, hay algunos trabajos que a mí me parece sumamente... Esto es todavía de Al-Qaeda, no es de Daesh, ISIS, Estado, el autodenominado Estado Islámico, paréntesis. El autodenominado, cada vez que lo oigo me hace sonreír, porque toda institución política es autodenominada. Es decir, ¿hay alguna institución política que haya sido nominada desde el Altísimo? Bueno, Israel. Pero fuera de Israel no hay ninguna otra que haya sido nominada por el Altísimo. Todas las demás pues hacen lo que pueden y cambian de nombre, en fin, van haciendo lo que sea. Pero en fin, este es un trabajo sumamente interesante de cómo se radicalizan los que tienen alguna relación con el islamismo en las cárceles británicas. Y lo que encuentran es que hay dos procesos simultáneos, pero que se solapan entre sí. Uno que es el impulso a dar el salto de ser un mero musulmán, como yo puedo ser bahá'í, es decir, una cosa muy wishy-washy, muy así, muy sin ninguna importancia, a dar el salto y convertirse en brigadista, en yihadista y dar el salto e irse a Siria o Irak. Básicamente lo que hay en este factor de impulso se podría etiquetar con otro término, digamos, galtuniano, que es violencia estructural. Es decir, el racismo, el maltrato, la discriminación, la exclusión, que hacen que el individuo que está en la cárcel se sienta mal. Si encima el policía lo maltrata, ya es absolutamente perfecto. Y después aparece el factor de atracción. Y ahí ya no es violencia estructural, ya si queréis hay algo más cultural, alimento espiritual, premios en la otra vida, ofrecimiento de protección física, es decir, si te pasas a los nuestros te vamos a proteger. Entonces ahí hay un paso, juntándose las dos cosas, que hacen que la identidad aparezca, pero reducirlo todo a identidad sea una forma excelente de no entender qué es lo que está sucediendo exactamente ahí. Esto se acaba de publicar porque tengo muchos problemas con el artículo en concreto, por manías personales de bibliografía y cosas, manías de intelectual y de provincias. Pero lo interesante para mí, por eso lo cito, es la pregunta. Es decir, si la religión es la causa, y en unos produce una cosa y en otros no lo produce, es sumamente problemático decir que la religión es la causa. Es decir, lo que plantea este artículo, y por eso lo cito, es no tanto los que se radicalizan, sino los que, cumpliendo con todos los requisitos de la lista anterior, no se radicalizan. Y eso es interesante. Eso es interesante porque aparecen otros factores, además incluso de los que acabo de mencionar del estudio británico. Como un intento de resumir muy rápidamente este yihadismo internacional, las brigadas internacionales. Normalmente estos yihadistas, entre comillas, parten de una identificación religiosa inicial muy baja. Con los chicos del Charlie Hebdo era muy claro. Era gente que, bueno, era musulmana, sí, bueno, comían cerdo, bebían vino de Borgoña, no tenían mucho problema en ir a la mezquita, pero iban. Y no hay, como inicio del proceso, una identificación religiosa fuerte. Pero aparece algo que volverá a salir en mi exposición, esa historia psicológica de la frustración que genera agresividad, y la agresividad busca un objeto sobre el que descargarse. A mi nieta todavía no, pero estoy esperando a poder ver cómo funciona con ella dentro de unos meses. Cuando esté encantada con su juguete favorito, ya sé cuál es un osito que tiene una luz en ala, se lo quitaré rápidamente.
Bueno, Piaget hizo cosas peores con los niños, y vamos a ver, y escribió solo con sus hijos. Lo mío es con mi nieta. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Lucía? Y si puede, hará. Es decir, la frustración que le produce que le haya quitado su juguete favorito le genera una reacción. Esa reacción es agresiva, que podrá controlar con el tiempo. A mí me han quitado muchas cosas en mi vida y no he ido dando bofetadas por el mundo, porque ya controlo esa frustración, pero mucha gente tiene dificultades para controlarla. Y al tener esas dificultades, una de las salidas evidentes es la agresividad, que puede ir hacia afuera o puede ir hacia adentro. En nuestras sociedades es una de las causas más importantes de muerte, es la del suicidio producido por depresión, y la depresión es una agresividad contra uno mismo que tiene una frustración previa. No estamos hablando de causas muy teóricas. Entonces, estos muchachos, los de Charlie Hebdo, como cualquiera de los otros, tienen problemas a veces con la justicia, han robado y han ido a la cárcel. Entonces aparece, ahí sí que aparece un Espíritu Santo, aparece un instructor. Un instructor que puede ser en la misma cárcel, como en el caso de Al-Qaeda que acabo de citar, o puede ser por internet, que es lo que se llama Yihad 2.0, y que está muy bien tratado en este libro sobre las yihadistas, en términos de primera persona, cómo la internet se convierte en un elemento de ayudar a dar el paso, es decir, de ofrecer un objeto para la agresividad. Si tenéis ocasión, aconsejo muchísimo leer esta historia. Eso es como una historia de vida. Ahí son 4 o 5 personas que tienen una trayectoria hasta, probablemente invento de la policía estadounidense, pero eso es otra historia. Tienen la idea de poner una bomba en un cuartel o no sé qué. Bueno, el proceso que siguen estos 4 o 5 son... los 5 que querían atacar el Fort Dix, es sumamente interesante, porque es lo mismo que acabamos de ver en términos, digamos, más generales, esta vez en términos de personas. Es decir, cómo las personas han pasado de, bueno, una relación muy tenue con el Islam a una relación yihadista, y otros no. Después, ahí sí que se puede presentar una identidad religiosa fuerte, que además comparte elementos culturales no musulmanes, como son estas ideas apocalípticas. Que acaba el mundo, que no sé qué, que ya no hay nada que hacer, que el mundo se acaba, todas esas cosas. Entonces ahí se produce radicalización, ciertamente. Y viene la posibilidad de violencia por frustración, y aparece la religión con mucha fuerza, porque es fuente de legitimación. Legitimación en la medida en que es una religión compartida. No colectiva, compartida. Es decir, si somos varios los que la compartimos, eso genera una mayor posibilidad de creer fuertemente en esa religión. El problema que tienen todas las religiones, incluso la nuestra, que es la verdadera, es que está compuesta de proposiciones no verificables. Y como esas proposiciones no verificables no hay modo de organizarse con ellas, las anclamos en el grupo. Es decir, la certeza que tenemos en que esa proposición no demostrable es cierta es porque otros como nosotros la comparten. Entonces, ahí aparece el anclaje de la religión, la legitimación de la religión, en la medida en que es compartida. Entonces sí que haya visitas ya arregladas a la mezquita y demás.
Esto lo pongo entre paréntesis porque es curioso que hay pocas estadísticas. Sabemos muchísimo de los que vuelven y son un peligro y que por tanto hay que poner más policía. Esto ya lo he oído varias veces a varios ministros. Lo que no se dice es cuántos de los que vuelven desencantados, hartos de la corrupción, hartos de los excesos, hartos de lo que han visto y han rechazado visceralmente. No es cierto que todos los que vuelven yihadistas. Es absolutamente falso, empíricamente. Lo que no sabemos es cuántos. O sea, basta con que haya 3 como para decir no son todos. ¿Cuántos en porcentaje? No lo sabemos, probablemente porque no es interesante saberlo. Es mucho más interesante saber que todos los que vienen son un peligro para la estabilidad del país y que por tanto hay que aumentar el número de policías. Además de eso, es una obviedad. Ni todos los inmigrantes que vienen de países de mayoría musulmana son yihadistas o ni siquiera son profundos creyentes musulmanes, ni todos los que regresan después de haber ido a la Brigada Internacional mantienen sus creencias. Eso sí sabemos. Entre sí se relacionan bien los musulmanes y los exmusulmanes. Y lo que demuestra eso es que estamos ante cuestiones de costumbres, no de creencias. Es decir, la costumbre de hacer esto, de vestirse de esta forma, de ir los miércoles, los viernes a no sé dónde. Ese tipo de cuestiones es mucho más importante, pero la podemos compartir. Mientras que ya no tenemos tan claro que podamos compartir algunas creencias, digamos, a otro nivel. Eso se ha tratado de forma relativamente interesante en este libro sobre los apóstatas, que también los hay. Entonces, cuando uno encuentra estas versiones tan monolíticas de estos que se van y que vuelven, uno tiene que tener por lo menos una duda metódica, dicho sea en honor de Descartes, tampoco legitimado últimamente, porque no nos produce certezas, que es lo que estamos buscando. En general, sobre las religiones, no hay religiones que unen y otras que matan, no son diferentes. Hay sufíes musulmanes, hay musulmanes yihadistas, los budistas, que se supone que es una religión tan pacífica y tan buena y tan igual, bueno, han matado a musulmanes y cristianos para parar un tren. Cristianos que matan por religión. Tenemos las cruzadas de Bush, las llamó cruzadas, pues tuvo que borrar rápidamente, pero lo veía como cruzada. Hinduistas que matan a musulmanes, es decir, tenemos ahí una larga lista de casos en los que la misma religión puede producir comportamientos sumamente pacíficos o sumamente violentos, la misma. Y lo mismo cuando vemos personas y su contexto, y pongo 2 ejemplos y uno muy querido. El primero es Urbano II, que es el que se inventa lo de la Guerra Santa. Es su aportación a la cultura universal. Dios lo quiere, la primera cruzada. Que visto ahora con perspectiva y leyendo lo que escriben los musulmanes sobre aquella cruzada, uno tiene dudas de que fuera una cosa tan gloriosa. Pero su casi coetáneo, porque es posterior, pero casi coetáneo, es Francisco de Asís. Y no le voy a quitar a Urbano II el ser un buen católico, ni a Francisco de Asís el ser un buen católico. Pero sí constato de que con la misma religión han ido en direcciones diferentes. El otro son 2 sacerdotes. Camilo Torres, en Colombia, toma las armas. Y Luis Espinal, Lucho para los amigos, lo conocí. Estuve con él en Bolivia, que en lugar de tomar las armas como Camilo Torres, tomó la pluma, la máquina de fotografiar, el aparato de hacer cine. Ya tuvo problemas aquí, es catalán, obviamente, era catalán. Tuvo problemas aquí con la televisión y demás. Fue a Bolivia. En Bolivia hizo huelgas de hambre, se puso del lado de los mineros y murió torturado y asesinado, obviamente, por orden de la Junta. Es sumamente significativo que el Papa Francisco, en su camino desde el aeropuerto del Alto
a la nunciatura apostólica en La Paz, se detuviera a mitad camino en el lugar en el que asesinaron a Lucho Espinal. Después Evo Morales le regaló un extraño crucifijo con la tal. Ciertamente es de Lucho. O sea, por lo menos el original es de Lucho, en el que intentaba expresar gráficamente la no incompatibilidad entre sus creencias religiosas y sus creencias políticas. Pero como veis, son la misma religión. Exactamente la misma religión. Entonces, la religión me parece que raras veces es la causa. Por ser discreto, es decir, puede que en algún caso lo haya sido. Pero en general me da la impresión de que es muy raro que así sea, y ciertamente ayuda, legitima, promueve, y hay muchos casos en que se ve así. Perdón por el usar la lengua del imperio, porque no es el castellano, es esta. Sobre todo porque al final dice lo que yo también creo, a propósito de la relación entre Arabia Saudita e Israel, que se supone que no son de la misma religión. Al final lo que dice es: las guerras en Medio Oriente son sobre todo sobre el poder de este siglo, sobre el poder político real, no sobre la autoridad divina. Cierto que las divisiones sectarias, dice, son útiles como instrumento de reclutamiento. Cierto, lo son. Pero que se están peleando por la religión, no, se están peleando por una raya en el mapa. Y quién manda en este lado de la raya y quién manda al otro lado de la raya. Aquí todavía habría menos cuestión religiosa, con Arabia Saudita dando un hermoso fondo soberano para invertir en Rusia, que son ortodoxos. Entonces, ortodoxos y musulmanes wahabitas puede ser como un poquito problemático. No son identidades que unen. Pero tampoco aquí son las identidades las que matan. Caso para mí clarísimo es Al-Qaeda peleada con el Estado Islámico, matándose. Entonces, ¿es por religión que se están matando? No, ciertamente. Es algo bien conocido en las relaciones del Kitab, las religiones del libro, la ley del talión. Tú me matas, yo te mato. Tú me matas a los míos, yo mato a los tuyos. Yo creo que, por tanto, la cuestión no es tanto. Aquí en España hay toda una tradición de ir al Corán y encontrar todo lo violento que hay en el Corán, que lo hay. Y encontrar en eso tan violento que hay en el Corán la causa de los comportamientos violentos. Ya uno podría ir al Talmud o podría ir a la Biblia, que en parte es el Talmud, a la Biblia cristiana, y la verdad, cuando uno piensa en aquel capazo de prepucios que le presenta David al rey no sé cuándo, me acuerdo quién es el hombre que lo hace, pero un capazo de prepucios, uno dice, está bien, son muy pacifistas estos chicos. Matad, el rey el dios de los ejércitos, todo ese tipo de historias. No está en las escrituras. Y claro que hay elementos violentos en las escrituras, pero hay elementos igualmente pacíficos. Entonces, dice eso ya se podría discutir, y yo creo que no tanto, pero bueno, en Foreign Affairs, de que ayudar a los reformistas musulmanes tal vez no sea la solución. Hay otros problemas. Y desgraciadamente voy todavía en el punto 1. Voy a ir muy rápidamente al punto 2 porque todavía no hemos visto qué es eso de identidades. Y es relativamente sencillo. Es decir, es una cuestión personal. Es responder a una pregunta muy sencillita: ¿quién soy yo? Entonces, mi consuegro responde diciendo: soy del Madrid y del PP. Son sus dos coordenadas que le permiten situarse en el mundo. Está bien, después veremos algunas un poco más peligrosas. Bueno, voy a dejarlo.
uno responde a esa pregunta. Y uno responde a ese quién soy refiriéndose a cosas externas. Pero soy de los fulano, o sea, soy de los fulano de toda la vida. Entonces, claro. O yo soy budista, o soy bajai, o soy numismático, o soy de orejilla del sordete. Es decir, hay muchas formas de responder al quién soy. Después veremos que cuantas más haya, mejor. Responder con solo una es problemático, pero eso después lo veremos. Los partidos políticos de todos los colores, y lo pongo en rojo y en azul, también pueden servir como objetos de identificación, que se lo digan a mi consuegro. Que no hay modo, es decir, todo lo que hace el PP, pues tengo amigos del PSOE que hacen exactamente igual. Todo lo que haga el PSOE está bien, por definición. Viva el Betis, man que pierda. Está relativamente claro, volviendo a la metáfora de futbolística. Hay dos casos muy particulares en los que no voy a entrar, pero que hay que tener en cuenta porque cuando se habla de identidades se entra en territorios muy complejos. El de la identidad sexual y el de, eso ahora ya no se lleva tanto, ahora ya no hablamos de clase, hablamos de la gente o hablamos de los de abajo y los de arriba, pero ya no hay clases. Bueno, está bien, no tengo ningún problema. Pero lo que antes se llamaba conciencia de clase, es decir, la clase para sí, en los términos más clásicos, es un elemento de identidad sumamente interesante, aunque uno lo llame la gente, los de abajo, los de en medio o los de más allá. No es, como decía Joan Fuster, cuestión de noms. Es cuestión de cosas, no de nombres. Esos objetos son compartidos y de ahí viene lo de identidad compartida. Es decir, si yo me identifico con estos colores y no hay nadie en la sala que se identifique con estos colores, pues no es identidad colectiva ni compartida, es mi identidad, punto, no tiene más historia. Pero en el momento en que haya alguien que reconozca estos colores, y no en términos centroamericanos, sino sudamericanos, entonces podemos empezar a generar un tipo de dinámica que lleva a lo que sería identidad compartida. Ah, tú también sabes esto, ¿no? Sí, bien, entonces ya tenemos cosas en común. Hay un punto que es muy discutible, pero yo lo creo. Yo creo que es preferible hablar de identidad compartida que hablar de identidad colectiva. Porque es esa idea de que hay algo por ahí encima, como pensaban los románticos, previa al individuo, que nos hace. No es el compromiso nuestro con ese objeto, sino es la exigencia de ese objeto hacia nosotros, que para mí resulta un poquito problemática. Pero todo aquel que lo vea como así, yo no voy a discutir, porque ahora me gusta discutir de religiones. ¿Quiénes son los otros? Porque eso hay que verlo también. Esto lo tomo, estos 4 puntos, de un trabajo de un colega de Valencia sobre los gemelos rojos. Entonces, al fin y al cabo es muy fácil saber quiénes son los otros. Son los que decida la organización. Esos son los otros. Y hay 2 casos que conviene recordar. Siempre que vengo a Barcelona recorro los lugares orwellianos. Es una pasión que no puedo superar. Pero si tomáis La rebelión en la granja, ¿quiénes son los otros? Pues lo que decida el que manda. Y sobre todo en 1984, ¿quiénes son los otros? Aquellos que serán objeto del Día del Odio. Es decir, es una forma de unirnos el tener fuera un objeto que odiamos. Porque no necesariamente nos ataca, pero nos podría atacar. O a lo mejor ha pensado alguna vez en atacarnos. O no ha pensado, pero que igual le dicen que nos ataquemos, que nos ataque. Entonces, ese tipo de Día del Odio de 1984 es una de las muchas formas que hay de definir al otro. Un punto que también estaba en el trabajo del Sánchez Biosca es que los otros normalmente tienen que ser de alguna forma deshumanizados. Y el mejor ejemplo que yo tengo, de la prensa más reciente, es este.
y viene de la máxima autoridad israelí para los territorios ocupados, el jefe de la administración civil diciendo que los palestinos son subhumanos. Los nazis hubieran dicho Untermenschen para referirse a los judíos. Eran subhumanos. He puesto abajo en hebreo, por si hay alguno que sabe hebreo, que vea que la palabra subhumano está. No es solo cuestión de la traducción, y por eso he puesto las dos versiones, la inglesa y la hebrea. Los objetos de identificación, ahora voy a empezar a correr, pueden ser variados, pero si queremos que sumen y no sirvan para matar, han de ir unidos con algunos valores personales. Si queréis, aquí tenéis, aquí tenéis el problema de la identidad y aquí tenéis los niveles en los que puede aparecer esa identidad y los campos en los que pueden aparecer esos valores. En el caso de la identidad, a escala, digamos, social, tenemos o varios objetos o un solo objeto de identificación. Después volveré a decir, tener un solo objeto de identificación es ya una mala idea en términos de posible violencia. Cuando pasamos al sistema mundial es lo que se llama universalismo, internacionalismo, que tiene raíces en los estoicos, que tiene ramificaciones en los Bahá'í. Bahá'u'lláh, su fundador, decía aquello de que la tierra es un solo país y los seres humanos son sus ciudadanos, y se acabó. Es decir, ese es el objeto de identificación. Nada humano es ajeno a mí, yo me identifico con la humanidad. Y después está este tipo de identidad con un objeto muy particular. Lo de Deep Ecology lo inventó el maestro de Galton, Arne Naes, un filósofo. Y es, a partir de Spinoza, llegar a la conclusión de que hay que identificarse también con la naturaleza. Es decir, la naturaleza no como una plaza de toros que está aquí, el pueblo, y ahí está la naturaleza a la que vamos a darle golpes y le vamos a hacer cosas, extraer, sacar petróleo y todas esas cosas, sino una idea de que estamos todos en el mismo barco y nos identificamos profundamente con ese objeto que es la naturaleza. Eso sería la ecología profunda con la identidad. Y aquí los valores que creo yo que sería necesario añadir, que no son ya objetos, no tienen ya tanto que ver con la identidad, pero en el terreno político la tolerancia, en el terreno militar el Shanti y Ahimsa gandhianos, y en el terreno económico la generosidad, el altruismo y demás valores. Con eso se tiene un mapa relativamente sencillo, pero no simplista. Y tampoco de la complexité, que es la forma de no entenderse nada. En el que libertad, seguridad, bienestar tienen que estar de alguna forma unidos, y estos objetos y estos valores entrabados entre sí para que estas posibles identidades no sean las que maten. Identidades amenazadas. Bueno, eso los psicoanalistas lo saben muy bien. Es cuando una personalidad se siente amenazada, tiene mecanismos de defensa. Y por lo visto estas identidades compartidas también tienen mecanismos de defensa y son los mismos. La identificación con el agresor. Se ha dicho muchas veces que el gobierno de Israel está haciendo con los palestinos lo que antes se hizo con ellos, en Alemania o en Polonia. La proyección, sacar hacia afuera lo que uno lleva dentro, la represión, el desplazamiento, el problema de la propia identidad, llevarlo al otro lado, regresión, el regreso, pensar que estamos en los tiempos gloriosos, antes de que hubiera pecado mortal y estuviera antes de que Eva mordiera la manzana, Eva por supuesto, la negación, es decir, no es verdad que nos estén atacando, no es verdad, no hay ningún problema.
La racionalización, en esto los universitarios tenemos mucho pecado cometido racionalizando lo irracionalizable, y la sublimación. Y ya que no podemos hacerlo así, pues haremos una cosa mucho más elaborada, floral, estética, bonita, para que esta identidad amenazada pues, se pueda gestionar. He dicho al principio que identidad no es etiquetado, pero que lo grave con las identidades es precisamente el etiquetado. Porque es una dinámica que sí genera violencia. Es decir, la identidad personal es un sentimiento. Yo me siento, porque soy un pelota del Barça, porque mi nuera es del Barça, entonces yo soy un pelota, entonces digo, yo también. Es un sentimiento. Pero una cosa es el sentimiento y otra cosa que desde fuera me pongan una etiqueta a los que compartimos un determinado sentimiento. Porque el etiquetado ahí sí que aumenta la identidad compartida o incluso colectiva. Es decir, un grupo que comparte un determinado objeto de identificación, si encima se le pone una etiqueta, iba a decir miel sobre hojuelas, pero no es miel ciertamente y no son hojuelas, es bastante más ácido lo que se produce. El caso evidente son los judíos, ciertamente, los gitanos, los rom, los rohingyas en Asia, los chinos en Malasia, no los chinos en China, sino en Malasia, los musulmanes en Europa, todos etiquetados, ya sabemos que es un musulmán, por tanto es un islamista, por tanto es peligroso, por tanto cuando llega a la estación el policía tiene que pedirle la documentación. Entonces es así de claro. La homofobia, ciertamente, el etiquetar una determinada identidad sexual de forma que los hace rechazables. Los albinos en algunos países de África es sumamente interesante, ese etiquetado. Rojos y fachas, por supuesto, y demás etiquetas políticas, es decir, los rojos son malos para los fachas son malos para los rojos, les ponemos la etiqueta y a por el rojo. O a por el maricón, que tampoco es, digamos, tan extraño, de la violencia callejera. Hay un caso particular que quisiera por lo menos dar alguna pincelada, y es a propósito de las razas. La cuestión de blancos y negros en Estados Unidos es paradigmática. Y para eso voy a partir del caso de esta señora. La señora Raquel, que dice que es negra, que además era presidente de una ONG de defensa de los negros en no sé dónde. Bueno, había tenido problemas familiares, sus padres adoptivos no eran sus padres biológicos, no sé qué, y los padres biológicos publicaron esta foto de la señora cuando era jovencita. Entonces se montó un cierto pollo porque muy negra no es. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí exactamente? Bueno, algunos dijeron, ella dijo, tengo derecho a identificarme con ese objeto que es la raza negra. Pero algunas personas como esta dijeron, no tiene derecho a hacerlo porque con eso, se dice ahí más claramente, está tomando el papel de los que no tienen más remedio que serlo. Fue una reacción bastante dura, algunas demasiado duras diciendo, y la beca que se llevó por ser negra, y la reducción de no sé qué que se llevó por ser falsamente negra. Es decir, una serie de cuestiones que hubo por ahí muy curiosas. Esta es otra intervención a ese propósito y dicen, déjenla. Quiere ser negra, pues que sea negra. Porque además, decía este buen señor, la raza no existe. Es un mito. Es un mito de los racistas, obviamente, que creen que existe para legitimar su división de la humanidad en raza superior, por supuesto la propia, que no es ninguna de las aquí presentes, es la de los chinos, y razas inferiores, que son todas las demás, o sea, nosotros incluidos, que además emitimos, desde el punto de vista de los chinos, un muy desagradable olor a manteca, sobre todo cuando jugamos al golf. Decir que la raza no existe... Mariano, yo tenía que hacer alguna broma, ¿no? Ya hemos quedado.
Entonces, la raza no existe, la raza es un mito, que diga lo que quiera, si quiere decir que es negra, si quiere decir que es verde, ¿no? Ya, pero cuando uno se va a algunos casitos concretos, como por ejemplo, si un grupo de negros se mete en una piscina de blancos, los brean a palos, policía incluida, ha pasado hace relativamente poco, y eso todavía. Pero cuando uno ve la probabilidad de que la policía mate a alguien en Estados Unidos por ser blanco, siendo blanco, siendo negro, siendo hispano, siendo nativo americano, la verdad es que eso para los negros es un poquito alto. Como para ser un mito es interesante, ¿eh? Con esos mitos se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo, además, cuando se calcula que la policía de los Estados Unidos, defensora de la ley y el orden, podría matar del orden de 1000 personas en este año, de los cuales muchos de ellos desarmados y dos veces negros con respecto a los demás, el doble de negros que los demás. Es un mito, pero vaya mito. Por eso, a veces la cuestión, y ha pasado ahora con lo de Charleston, la cuestión no es tanto digamos, de las razas, sean mitos, no sean mitos, sean reales, no sean reales, sino de los racistas. Es decir, el problema está en las cabecitas de la gente y no en los colores de piel, forma de los ojos, tipo de pelo ensortijado o no ensortijado, y todas las infinitas variaciones que hay y que hacen pensar que efectivamente las razas son una invención, pero que funciona. Funciona para los racistas, como este muchacho de Charleston, que asistió a la reunión bíblica en la iglesia, devoto, y cuando acabó la reunión bíblica se puso a disparar a sus compañeros de reflexión bíblica, que no está mal. Este es otro etiquetado estadounidense y es curioso. Es de 2001 hasta junio de este año, hasta el mes pasado. Es muy curioso que los yihadistas, los así llamados yihadistas, estén el grupo más acusado, mientras que la extrema derecha esté menos acusada, pero haya producido más muertos. Hay que ser muy maligno, y lo soy, para pensar que lo que hay ahí es un prejuicio a la hora de acusar. Acusas al yihadista. El blanco es de los nuestros. ¿Qué mata más que los yihadistas? Esas son estadísticas de la prensa liberal, burguesa. Las razas, frustración, agresividad, objeto de agresión, ya lo hemos visto, eso es lo fundamental. Y la agresión externa, real o imaginada, ciertamente cohesiona al grupo. Era lo que este muchacho de Charleston decía a propósito de los negros, que violan a nuestras mujeres. La base empírica es muy baja para tal afirmación. Pero el muchacho estaba totalmente convencido y por eso se vengaba. Ya lo tenía relativamente claro. Este es un periódico de Jerusalén, La Tierra, Haaretz, en el que, con buen sentido, afirma que las amenazas externas a Al-Qaeda y al Estado Islámico no van a ser lo que acaben con ellos, sino sus disputas internas. Eso la CIA debe saberlo. Debe saberlo ya, y entonces está trabajando como hicieron en el oeste chino con respecto a los uigures, es decir, infiltrándose para que vayan defendiendo lo que no deben defender y se enfrenten a los que se deben defender y todo ese tipo de cuestiones que la CIA hace relativamente bien. Algunos ejemplos más y voy muy rápido porque me doy 5 minutos. Palestina-Israel es un caso donde ciertamente hay identidades que suman. Los judíos, lo que llamamos judíos, ahora después volveré a ese punto, digo judíos ahora y no israelitas. Judíos son sumamente heterogéneos, lo eran antes del sionismo y lo son ahora. Los sefardíes no son askenazis, los askenazis son de clase más alta que los sefardíes.
los falasas son negros, los drusos son de una religión que no tiene nada que ver con las anteriores. Cuando un sociólogo se enfrenta a encuestas en la que una de las entradas es rusos, ya sabe que no sirve para nada lo que viene después, porque es un grupo increíblemente heterogéneo. Hay conservadores, hay ultra no sé cuántos, hay no sé qué, y no he puesto los jaredín. Jared es, digamos, la obediencia extrema, aunque volveré inmediatamente. Los palestinos también son heterogéneos. Los musulmanes, hay cristianos, hay no religiosos. Tengo amigos palestinos que tienen ante la religión el mismo interés que tengo yo, es decir, académico. Ahí se acaba. Pero en cambio hay identidad que mata, en ellos mismos, o a ellos mismos. En el caso de agresión a israelíes, y no pongo judíos, las expulsiones, los guetos, los pogromos, la Shoah ciertamente, el sionismo, una forma de violencia. La manipulación interesada sí que quisiera que fuéramos conscientes. Pamiat fue un grupo político ruso, al principio, sumamente antijudío. No digo antisemita, porque los árabes también son semitas. Fuertemente antijudío, que después se supo que tenía parte de financiación por parte del Mossad. Un grupo antijudío financiado por el Mossad. Claro, lo que querían era factores push, factores de expulsión de los judíos rusos hacia Israel. Muy bien conseguido. En el caso de Francia, a Netanyahu le faltó tiempo, cuando lo de Charlie Hebdo, para decir, señores judíos franceses, vengan a Israel donde no hay ningún tipo de violencia. Que como observación es por lo menos interesante desde el punto de vista empírico. Pero ya lo habían hecho otras veces, no era la primera vez. El mismo Netanyahu. Es decir, invitar a los judíos franceses a que vayan a su patria común, etc. Palestinos, la violencia es la Nakba, ciertamente, que ciertamente no ha sido la primera ocupación que ha tenido el territorio. Es un territorio por el que ha pasado todo el mundo y han dejado banderas de todo tipo, pero hay ciertamente acción-reacción. Y es ahí donde aparece violencia y aparecen las religiones como forma de legitimar a unos y a otros. Esto no se lee desde ninguna parte, no importa. Es un libro sobre los soldados israelíes que cuentan, algunos, que cuentan su experiencia de Gaza. Entonces, lo pongo solamente por la primera línea. Soy un soldado judío israelí. Es una identificación interesante. ¿El soldado? Hay israelíes que no son soldados, los jaredín. Soy judío. Hay israelíes que no son judíos. Soy israelí, pero hay israelíes que no son judíos, son musulmanes, son palestinos, están en la Knesset, están en el Parlamento. Es decir, su identificación es clara y después ya empieza a contar y me dijeron esto, los árabes son mis enemigos, y yo le decía, no puede ser que sean mis enemigos, y toda la historia. Pero es un caso, si a alguien le interesa, dejo aquí ¿cómo se llama eso? El PowerPoint, y se puede ver la fuente y se puede disfrutar, porque es un libro sumamente interesante. Entonces, la identidad es una conclusión, no es la causa de las violencias. Como veis, hay otros factores, hay muchos más factores, con lo cual, de alguna forma, estoy coincidiendo con Susan George diciendo que, bueno, el medio ambiente no es él, sino que es uno más, o estoy coincidiendo con Oscar diciendo que esto es uno más, el neoliberalismo es uno más, pero no es el factor. Efectivamente, cada caso ha de ser analizado en sus propios términos, sin parti pris. Bueno, Pueblo Rom también podríamos, simplemente este es un buen libro en el que se ve los 3 pasos con respecto a los mal llamados gitanos.
de cómo funciona el etiquetado, cómo eso se convierte en prejuicio y cómo se convierte en parte importante de su identidad. Y esto es, no solo Oscar cita al The Economist, yo también, pero yo cito del interior, no de las portadas. Esto es de un... lástima que no esté. Es una cita de un libro en el que se ve muy claro cómo con los rohingyas hay primero un etiquetado, eso después lleva al acoso, cómo eso después los lleva a aislarlos, cómo eso los debilita y cómo de alguna forma al final hay un proyecto de aniquilamiento que todavía no se ha producido. Pero eso quiere decir que hay algo de Día del Odio en este planteamiento. Final, algunas posibles constantes. Bueno, la violencia estructural hay que buscarla antes que nada y puede llevar a la violencia directa o puede llevar a la inacción. Un exceso de violencia estructural te deja chafado. Y eso hay que saberlo. A más soledad, más necesidad de vínculos identitarios. Eso parece que es relativamente demostrable. A más anomía, que es un palabra de sociologués, es un dialecto, es la falta de normas compartidas. A más anomía, obviamente, más necesidad de normas compartidas. Más necesidad de nomía, de nomos, de leyes, de normas. A más atomización de la sociedad, mayor urgencia a unirse a otros. Eso, por ejemplo, es muy interesante en los Roma, en el pueblo Rom, los gitanos. Cuando están muy atomizados, su reacción es convertirse a determinadas formas del protestantismo, en el que en el culto encuentran un grupo que habían perdido. Entonces, es clásico, hablas con gente rom y te lo dicen, ¿no? Fuimos al culto. Que por cierto, llamar a los gitanos una raza, algunos gitanos lo dicen, es como un poco problemático. Uno de mis amigos gitanos es rubio y de ojos azules, que no es exactamente lo que yo pensaría como raza gitana. A más frustración, más agresividad. Eso también parece relativamente claro. Y a menos objetos de identificación, más intolerancia. Es decir, a menos pluralismo de objetos de identificación, más es o esto o nada. Esas ideas monotemáticas de algunos que solo tienen un medio de comunicación, de estos militantes, que a veces ya no hay ni periódico, solo ese medio de comunicación, con su gurú, su radiopredicador, que está todo el día dando la vara, dando la vara, dando la vara, y que además, yo tengo el caso, el jardinero de cerca de mi casa y uno de mis vecinos tienen la misma fuente. Están profundamente identificados, no se conocen entre sí, y mi conversación con ellos es siempre la misma, ellos empiezan. Y yo digo, yaja, lo han oído esta mañana al radiopredicador y me están dando la vara. Entonces son mucha más fuerte intolerancia cuando solo hay un objeto de identificación. Consecuencias muy rápidas, las identidades no unen, lo que une es, lo que hay son personas que se identifican con un objeto y lo hacen de forma compartida. Estoy dispuesto a aceptar que sea colectiva. ¿Para qué voy a discutir? Con mucha más razón, las identidades no matan. Lo que matan son las personas en contextos específicos, se hayan identificado o no de forma compartida con determinados objetos. Y las identidades no son cosas que matan, son los que están identificados con ese objeto los que matan. Final, para sumar y no matar, primero, bueno, las políticas de paz, obviamente, no voy a entrar, pero sí voy a entrar, y ahí acabo, en lo que pensaron en Dinamarca después del asunto de las caricaturas de Mahoma. Lo que había que hacer, aparte de policía, que ciertamente nadie niega la necesidad de policía, otra cosa es reducirlo todo a policía, servicios sociales, políticas sociales y educación. Y en educación está pluralismo de las identidades, fomentar identidades mundiales y planetarias, sensibilidad, por supuesto, pero no solo información aséptica,
pero con racionalidad, introduciendo elementos de racionalidad. Evitar eso de que ellos no se sabe muy bien quiénes, no nos quieren, no se sabe muy bien quiénes somos nosotros ni quiénes son los que no nos quieren. Eso ciertamente lo he visto en otros países y realmente no acaba de funcionar. Los mecanismos bien conocidos de resolución de conflictos, los conflictos son inevitables y además son positivos, es decir, es bueno que haya conflictos. Pero saber resolverlos es lo que realmente importa. Ciertamente instituciones internacionales y, por supuesto, mucho más, que es lo que dejo ya para lo que sigue. Ahí es donde me paro yo, porque si siguiera hablando se darían cuenta de que efectivamente soy tan generalista que ya no sé nada de todo. Gracias. Sí, perquè amb la xerrada que portaves anem una mica justos de temps, però bueno, farem una... M'he passat. Ha passat. És que m'has començat 10 minuts tard. Sí, hem començat tard, és veritat. He fet una hora, sí, és culpa meva. Moltes gràcies per l'exposició, que ha estat magnífica. I abans que ens treguis la joguina, com fas amb la teva neta, passarem a fer un torn de preguntes de 3, en blocs de 3, les contestem. Els que aixequin la mà, espereu que la Joan us passi el micro perquè ho sentim tots. Així que obrim el torn de preguntes. Allà n'hi ha una. Sí, yo he visto que usted da mucha importancia cuando habla de estas identidades. Sí. Da usted mucha importancia, me ha parecido entender, al tema de que hay que compartir las identidades. Es decir, podía ocurrir, por ejemplo, que una entidad fuera muy fuerte, pero que no hubiera mucha gente que la compartiera, con lo cual esta identidad quizá no tendría el mismo relieve en general. Esto es un tema muy claro que creo que he entendido muy bien de su conferencia, ingeniosa, humorística y rica de matices. Y el otro tema, y esto es una cosa que quiero introducir en el debate, claro, cada uno introduce lo que tal, es que yo, por ejemplo, que vivo desde hace tantos años en otra, digamos, civilización, que tampoco es verdad, quiero introducir un elemento que supongo que va a dar mucho de sí, que es el tema del ateísmo. Claro, es curioso porque usted, por ejemplo, que ha hecho, usted lo ha explicado muy bien, yo hago un mapamundi y luego vendrá la gente y dirá, oye, pero ¿cómo es que no te das cuenta de eso? Bueno, entonces quiero introducir un tema, no únicamente para que usted lo tenga en cuenta, sino para que sea un tema de debate que a mí me hace, en fin, creo que es de gran relieve. Y el tema es el siguiente. Hay muy pocos árabes que públicamente se reconozcan ateos. Quiero lanzar el tema y dejarlo aquí. Y para acabar, decir que hay también en la lengua árabe la misma palabra quiere decir negro y esclavo. Porque yo creo que en el fondo, también dejo el tema para el debate, el problema más grave de las identidades creo que sigue siendo el mismo, la raza. Allá. Sí, no, que el último, al final, lo que hay es un problema de raza. Sí, hola, bon dia. Xavier Boix. Bueno, m'ha agradat molt la teva intervenció. Penso que has fet una volta pel món per parlar d'identitats, però jo m'agradaria que parlessis de molt més a prop, perquè per parlar d'identitats, i crec que a més deixar la porta oberta a fer-ho, no?, al final, perquè per parlar d'identitats no cal anar a donar una volta al món, perquè aquí al voltant nostre en tenim una pila d'identitats, no?, i m'agradaria que, com a especialista en identitats, doncs ens fessis una mica quina és la teva opinió sobre la convivència d'identitats que tenim en aquesta pell de brau on estem. Un espai, Catalunya, per exemple, on hi ha una, jo crec, convivència d'identitats des de fa segles, no? I
i un espai com l'Estat on jo crec que pensen en que no defensen una identitat i en canvi jo crec, des del meu punt de vista, on defensen una identitat molt forta, no? I moltes vegades en contra d'altres identitats. I després només una pregunta concreta que m'ha semblat sentir, el del tema dels gitanos, no? Que has afirmat que es diu gitanos, o sigui que erròniament es diu gitanos, i m'agradaria que aclarissis aquest concepte perquè m'ha cridat l'atenció. Podem agafar un altre torn de paraules? Un altre? O contestem aquestes dues? Doncs passem a contestar. Aquí tenim la tercera. Sí, quería decirle que estoy en bastante desacuerdo con usted, porque creo que sabe de algo, de bastante algo, sabe bastante mucho. Pero bueno, se lleva eso de la humildad, ¿no? Que puede rayar en la falsa humildad, porque creo que hay que aceptar lo que uno sabe. Y usted sabe bastante. Después querría decir que yo presencié una cosa en Ginebra, una vez que estuve, que me quedó muy sorprendido. De un banco apareció un individuo vestido de árabe, me imagino que sería árabe, y detrás conté 19 mujeres que se metieron en una limusina. Y al lado del árabe venía el que supongo que era el director del banco, haciéndole la reverencia. Pero otro árabe, cuando van allí, no le dejan entrar, lo echan para atrás. Tienen la misma raza, pienso yo, pero ¿qué diferencia hay? Me parece que es la economía. El dinero creo que es un mediador, por lo menos, de la raza, que lo olvidamos mucho, porque yo también visito Estados Unidos y veo negros con mucho dinero y cómo le hacen la reverencia en los bares y en los restaurantes, y a los otros no los dejan entrar. Sí, endavant, ja pots. Sí, bueno, es evidente que he dejado cosas fuera, pero las dos primeras que plantea son fuertes, es decir, la necesidad de defensa de las minorías, eso me parece que está entre lo que pueden hacer en mi último capítulo aquí. Antes de él y mucho más estaban las instituciones internacionales como defensa de las minorías. Yo no he hablado de eso y es cierto que ese es un punto importante. Lo del ateísmo, el ateísmo árabe es cierto también, eso sí lo sabía, que son más bien escasos, probablemente porque hay una cierta presión social, como la había en la Santa España en otros tiempos, para no declararse determinadas cosas, no solamente ateo, porque eso ya era bastante feo, no te digo ya si te declarabas masón o rotario. Entonces, pero es cierto que en la actualidad ahí hay muy poco que se declara. Normalmente, por pragmatismo, no se declara, supongo. Es decir, ¿para qué me voy a declarar y generarme problemas con algo que si me callo no pasa absolutamente nada? Creo que eso eran las dos cosas básicas. ¿Había una tercera? No. No, bueno, pero decía esto en función de que tú has explicado muy bien que lo que importa, lo que importa en una identidad no es el tema, sino es que se comparte esta identidad. Es lo que tú acabas de decir, ha salido el dinero, nos hemos olvidado del dinero. Es decir, lo importante entonces no sería ni ser blanco, ni ser negro, ni ser gitano, la misma persona con el mismo atuendo podría entrar en la tienda. Acordaros de lo contrario, aquella negra que entró, muy conocida en la televisión americana, entró también en una joyería en Ginebra y montó un lío porque la dependiente que en el momento estaba de turno no la trató bien, porque no conocía a esta gran speakerín internacional de la televisión, y entonces montó allí un lío. Digo, yo que tengo tantos millones que puedo comprar Ginebra entera, usted me trata mal porque me ve negra. Sí, no, vamos a ver, que el elemento racial es un elemento que por etiquetado funciona como identidad, pero como ahora volveré, poderoso caballeros don dinero, es decir, que puede funcionar de una forma u otra,
Pero el que sea un mito la raza no quita que tenga efectos prácticos. Es decir, está en las cabecitas de los racistas el que tenga un efecto u otro, una determinada raza u otra. En Alicante hay un hotel que ya se ha venido abajo porque no ha funcionado, pero hubo un momento en que los jeques alquilaban toda una planta. Y alquilar toda una planta quería decir que imponían su ley en toda la planta. No podían subir no sé quién, no podía entrar no sé cuántos. Nadie protestaba de nada. Ahora bien, del que estaba vendiendo la alfombrita, ahí sí que protestaba en el sentido, digamos, de que una cosa es ir con la chequera así y otra cosa es ir con la mano así. Los primeros son jeques, los segundos son moros, que es una diferencia muy sutil, pero muy real para los racistas. Sobre lo que se podría decir, y no he dicho, a propósito de otras posibles identidades. Lo he evitado cuidadosamente, eso, pero sabía que estaba perdido. O sea, no había, o sea, era una batalla totalmente perdida. Vamos a ver. Primero, no soy especialista. Primera defensa. Segunda defensa. Óscar, que me conoce de hace bastantes años, desde que fue mi alumno, me lo ha recordado muchas veces que en mi librito sobre los nacionalismos, el que publiqué en Icaria, yo hablaba, eso fue en los años, principios de los 90, yo hablaba de que difícilmente el País Vasco iba a ser independiente en 2020, pero sí calculaba que Cataluña podía serlo en 2020. Y el argumento que utilizaba allí era digamos, a la contra. Es decir, porque aquí, fuera del caso muy marginal de Terra Lliure, que fue muy específico y se cortó muy rápidamente, no se había optado por la vía de la violencia. Con lo cual, las probabilidades de conseguirlo en este contexto, en otros contextos probablemente Camilo Torres con las armas y tal y cual, pero en un contexto como este parecía que el lugar de la Rauxa a ir al Seny era, digamos, garantía de que para el 2020 se podía llegar. Ahora tal vez cambiarían las fechas, pero siempre hay que buscar una fecha lejana para que no te pillen. No, la verdad, digamos, puedo dar mi opinión política, es decir, que comparto con mucha otra gente. Creo que se puede cambiar la Constitución española por tercera vez, porque ya se ha cambiado 2 veces, y además de tapadillo, pues se podría cambiar una tercera, se podría tener un referéndum de autodeterminación y ver qué pasa. Personalmente creo que ganaría el no, pero esa es una cuestión estrictamente personal y nadie me puede decir que tengo razón o no tengo razón, porque nadie lo sabe. Yo creo que ganaría el no, pero más como unión que como convergencia, para entendernos. Lo que sí hay, ciertamente, con independencia de independencia o no independencia, es un fuerte sentido de identidad. Eso no se puede negar. Hay determinados objetos que son compartidos, algunos con mayor entusiasmo, como puede ser Montserrat, otros con cierta reticencia, como puede ser la sardana o la botifarra en carandolla, pero hay elementos profundos que uno percibe que sí son compartidos. No los llamo colectivos, porque no creo que sean colectivos. Si fueran colectivos no tendrían esas extrañas oscilaciones a lo largo del tiempo. Es decir, una causa que tiene una vez sí efecto y otra vez no, ese efecto quiere decir que no es la causa, que hay que buscar más elementos. Aquí ha habido subidas y bajadas sumamente interesantes y una parte no única de la actual, digamos, efervescencia. Ahí cambiaría yo ligeramente tu vocabulario, no diría el Estado, diría el partido en el gobierno. Porque creo que el problema es más del partido en el gobierno que del Estado como el Estado, aunque sé que es el lenguaje que se utiliza aquí, lo del Estado.
Pero es el partido en el gobierno, hay elementos en el Estado que no los veo particularmente problemáticos. Si ni siquiera vosotros sabéis si va a haber elecciones, no voy a ser yo el que diga qué es lo que puede pasar. Entonces, ahí me planto. Sobre lo de gitano, gitano es una exo-apelación. Es decir, es como esquimal. Es la palabra que se da a un grupo desde fuera. Ellos originalmente no eran gitanos ni gypsies, pero con la habitual inteligencia que nos caracteriza a los europeos, dijimos, estos vienen de Egipto, son egipcianos. Egipcianos, gypsies. Y les dimos el nombre y ellos lo han aceptado. O sea, han aceptado, ahora los esquimales ya no se llaman esquimales a sí mismos, son samis. O sea, han aprendido a recuperar su propio nombre. Y algunos gitanos han intentado recuperar su propio nombre, entonces hablan romanó, el romaní, el pueblo rom, los roma, porque quieren recuperar el nombre original de cuando estaban en el Punjab. Pero por eso he dicho que lo de gitano es problemático en el sentido de que es una palabra que se le da desde fuera. En la estética jesuítica hay un punto que se llama humildad de garabato. La humildad de garabato, el garabato es esa cosa de alambre así, que se usa para, cuando cae algo al pozo, sacar pues cogida del asa la jarra que ha caído. Entonces, lo mío ha sido humildad de garabato. Sinceramente creo que no. Sinceramente. Creo que si peco de algo es de asquerosamente empirista. Es decir, sé muy bien lo que sé y, por tanto, sé muy bien lo que no sé. Era Pascal, para que se vea la cita erudita, el que decía que el saber es como un globo, que cuando más se hincha, más superficie le separa de lo que no sabes. Cuando sabes muy poco, la superficie que separa de lo que no sabes es tan pequeña que te crees que lo sabes todo. Con 72 años yendo a 73 y sin parar de estudiar, creo que algo sé. Pero sé que la primera conferencia que yo di en mi vida y que fue en Cochabamba, Bolivia, yo ahora no la daría por vergüenza. Porque ahora sé que aquello no lo sabía. Tenía ideas así más o menos, pero no lo sabía. Y entonces prefiero decir que, bueno, que no estoy muy seguro a entrar como ministro del Interior. Los de Cochabamba tampoco lo sabían, ¿eh? Los de Cochabamba tampoco lo sabían, eso es cierto. Entonces, lo de poderoso caballero don dinero es absolutamente cierto. Es decir, tú puedes dejar de ser gitano a fuerza de dinero y ser una folclórica. No gitana. Eso me parece claro. O un jeque en Marbella, no un moro. És dinero y efectivamente és un punto a considerar. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Haurem de deixar aquí. Ens treu la joguina i vindrà una altra sessió. Permeteu-me, abans de passar a la següent, que faci des de la Universitat de la Pau un recordament per la data d'avui, que és el 20è aniversari. M'he assessorat amb el Josep Àngel perquè ens digui bé el nom de Srebrenica. O sigui que avui fa 20 anys dels greus aconteixements. Moltes gràcies a tots i a Josep Maria.